Para mí siempre es un placer acompañarlos en este simposio y quise como darle un giro a lo que les traje para hoy, pensando en un tema súper interesante que yo creo que a todo el mundo le parece chévere, y es hablar del paciente trasplantado, en este caso del paciente trasplantado de corazón. Y yo les voy a mostrar mi perspectiva desde el programa de insuficiencia cardíaca y el programa de trasplantes al cual pertenezco en la cardio, de cuál es el valor del laboratorio en este grupo de pacientes y lo muy interesante que se hace alrededor de ser trasplantado, de tener insuficiencia cardíaca y lo que aportan los diferentes momentos del laboratorio en este grupo de pacientes. No hay ningún conflicto de interés para esta charla. Y lo que sí les tengo que decir hoy es que los voy a contextualizar de qué es ser trasplantado, qué es tener insuficiencia cardíaca avanzada y lo complejo que es ese mundo, no solamente para los pacientes, evidentemente es lo que más nos importa, para sus familias y para nosotros en el contexto asistencial, porque a pesar de que el ser trasplantado de corazón parece la respuesta a una enfermedad muy grave como tener falla cardíaca avanzada, se convierte en un mundo adicional con un montón de carga de enfermedad, de medicación, etcétera, que es lo que yo les quiero mostrar, donde el laboratorio tiene un papel fundamental. Esta es la iniciativa de nosotros. Tener insuficiencia cardíaca avanzada es tener una enfermedad muy grave. Fíjense que a uno lo diagnostican con falla cardíaca en algún momento de la enfermedad, como pueden ver acá. Tuvo un infarto agudo del miocardio, tuvo una enfermedad, una miocarditis aguda. El ejemplo que ustedes quieran poner, el paciente debuta por primera vez acá con ese episodio de insuficiencia cardíaca aguda, se hospitaliza, se le empieza tratamiento, pero si el paciente sigue haciendo múltiples hospitalizaciones, como ven a la derecha de ustedes, y empieza a estar frecuentemente hospitalizado porque se descompensa o frecuentemente en clases funcionales muy malas, dificultad para respirar solo con ir a lavarse los dientes, con peinarse, el paciente llega a este diagnóstico que se llama insuficiencia cardíaca avanzada y quizás en todo el espectro de la enfermedad de tener falla es el peor momento porque tiene una altísima morbilidad, altísima tasa de hospitalizaciones y ahí es donde el trasplante empieza a tener valor como la terapia definitiva en ese grupo de pacientes. Y yo les decía que cargar con el peso que tiene este corazón en esta imagen es cargar con el peso de tener insuficiencia cardíaca avanzada. Nosotros estamos muy acostumbrados a que le diagnosticamos a nuestros pacientes, por ejemplo, enfermedades oncológicas, a cualquiera de nosotros, a alguno de nuestros familiares les hacen el diagnóstico de cáncer y todos inmediatamente abrimos como los ojos, nos alertamos, nos ponemos atentos a cuál va a ser el pronóstico, preguntamos por el pronóstico de esa enfermedad, pero nadie nos habla del pronóstico cuando tenemos falla cardíaca, nadie nos dice que los pacientes con falla cardíaca se mueren casi como tener un cáncer de colon a 5 años o como tener un cáncer de pulmón a 3 años y además de esto tiene una carga tan pesada de la enfermedad para él con altísimo número, con unos eventos devastadores en la calidad de vida. Estos pacientes tienen síntomas persistentemente no controlados, deterioro funcional, se mueren, ya les dije los números tan parecidos a tener cáncer de colon, a tener cáncer de pulmón, están supremamente desinformados. Yo con pena incluso muchas veces veo que cuando llegan ya a donde mí, que soy los que estoy manejando los avanzados previo a trasplante o asistencia, nadie le dijo a la gente, a ese paciente, a su familia que se podía morir de insuficiencia cardíaca y lleva 5 o 10 años con el diagnóstico pensando que tiene una entidad como benigna, cuando la mortalidad y la carga de esa enfermedad es tan importante. Y lo más triste de todo esto es que estos pacientes no solamente están más desinformados que el resto de los pacientes que tienen requerimiento de cuidados paliativos oncológicos, sino que no les ofrecemos posibilidades de manejo paliativo en ese grupo de pacientes. Entonces estoy mostrándoles el panorama de lo que es enfrentarse a tener insuficiencia cardíaca avanzada en todos los contextos que les acabo de explicar y en donde que parece o empiezan a aparecer opciones de tratamiento que nuestra clínica cardio las ofrece todas incluso y que resultan la respuesta a esa enfermedad tan devastadora que ya les mostré en todo el espectro de la insuficiencia cardíaca. Fíjense que cuando entonces ya uno rotula a un paciente como con falla cardíaca avanzada, debe cumplir unos criterios específicos, son unos criterios muy clínicos. Número de hospitalizaciones en el último año. Cada vez que un paciente ingresa con falla cardíaca a la clínica, al programa de nosotros y se descompensa, ese solo criterio debería ser para nosotros un signo de alarma para pensar que el paciente está llegando al estadio más avanzado de la enfermedad.
pacientes, por ejemplo, que terminan con nosotros en cuidados intensivos con requerimiento de soporte vasopresor o inotrópico, ese solo criterio, un solo día que el paciente pone un pie, como le digo yo siempre a mis residentes, que puso un pie en la unidad de cuidados intensivos con falla, échele ojo porque ese paciente no va bien. Aquellos pacientes que constantemente nosotros tenemos que estarle incrementando la dosis de los diuréticos, de la terapia farmacológica para insuficiencia cardíaca específicamente, o que no toleran la titulación, todos esos criterios que se denominan de insuficiencia cardíaca avanzada son la alarma para nosotros para empezar a pensar si van a ser candidatos a estas terapias. Dentro de ellas les pongo en negrilla el trasplante de corazón, porque después de todos estos años todavía el trasplante sigue siendo la opción final y terapéutica para un paciente que desarrollando insuficiencia cardíaca no tiene otras opciones de tratamiento. Y nosotros seguimos siendo en este momento, hasta este momento, el grupo trasplantador de Antioquia, que además recibe referenciación de otras zonas del país que no trasplanta, por lo que eso ha hecho que el grupo de trasplante de corazón sea tan fuerte en la cardio y que yo les pueda mostrar hoy el papel que tiene el laboratorio en ese grupo de pacientes. Hay otras opciones que uno puede ofrecerle a un paciente que tenga falla avanzada y no sea candidato a trasplante. Recuerden que uno de los principales factores es que usted, si uno tiene más de 70 años aquí en Colombia, y en la gran mayoría de países del mundo no se puede trasplantar, ese es el punto de corte que utilizamos para trasplante de corazón, es decir que hay unas características que hacen que si el paciente ya llega en ese momento no le podamos ofrecer trasplante. Entonces han ido surgiendo otras alternativas de tratamiento, como por ejemplo el soporte mecánico circulatorio, que ustedes conocen que nosotros en la cardio también hacemos terapia ECMO, o lo más reciente, que es desde el año pasado, estamos poniendo también unos dispositivos que son unas bombas mecánicas completamente implantadas en el pericardio, que se llaman asistencias ventriculares de largo término. Es una bombita que se pone en el ápex, en la punta del ventrículo izquierdo, que se sale por el abdomen del paciente conectado en una línea a dos baterías de litio externas y que se han ido convirtiendo en alternativas de manejo para los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. Y esto es muy interesante, y es que a pesar de esas alternativas, el trasplante sigue siendo la mejor opción. Ya les decía por qué, porque la supervivencia, fíjense que la curva de supervivencia de un paciente que se trasplanta al primer año es casi del 90%, y nuestro grupo, que es un grupo trasplantador con mucha experiencia, cumple con ese criterio. Más del 90% de nuestros pacientes están vivos al primer año, y el ISHLT, que es el ente que regula el trasplante de forma internacional, dice que el promedio de supervivencia de un paciente trasplantado debe ser de 12 años o más. Nosotros tenemos un promedio exactamente de 12.4 años, todos estos números se los digo, es para que se imaginen por qué el laboratorio hace parte del paciente trasplantado, y es porque viven muchos años después de ser trasplantados, y ahí tiene relevancia lo que les estoy mostrando. Esto no es perfecto, si fuera perfecto estaría solucionado el problema y trasplantaríamos, los mandaríamos para la casa y pare de contar. El problema es que ser trasplantado tiene un montón, yo no diría de complicaciones, diría un montón de consecuencias que hacen que esa vida del trasplantado tampoco sea tan sencillo, y que es donde cumple un papel importante cuando lo seguimos en laboratorio. ¿Como cuáles? El primero de ellos es que acuérdense que estos pacientes pueden hacer rechazo humoral o celular, pueden además tener vasculopatía del injerto, que es el desarrollo de enfermedad coronaria en las arterias del corazón implantado en el injerto. Pueden hacer infecciones, y esto quizás es una de las complicaciones que más le temen los pacientes y nosotros cuando trabajamos en trasplante, y tienen un problema gravísimo, y por eso yo siempre cuando les voy a hablar de trasplante a una familia les digo, ojo que esto es cambiar los 14 medicamentos de falla por unos 15 medicamentos de trasplante. Entonces, porque muchas veces se piensa que el ser trasplantado es solucionar el problema, pero la medicación crónica, el uso de terapia inmunosupresora a largo plazo tiene un montón de consecuencias, que ahí es donde yo creo que juega un papel importante el buen seguimiento. ¿A quién seleccionamos para trasplante? Pues aquel paciente en el que se han agotado todas las posibilidades de tratamiento médico o quirúrgico, y cuando estamos convencidos que el pronóstico de poner el corazón es mejor que lo que le está pasando al paciente. Y les digo esto porque también con mucha frecuencia tengo pacientes que llegan al programa pensando que trasplantar es lo único que se puede hacer, que es mejor que vivir con su propio corazón, y eso nunca va a ser así, el trasplante no puede ser ni tan tarde que el paciente esté muy grave que ya no se puede hacer, ni tan temprano que todavía no sea el momento. Por eso les puse las dos indicaciones. Y esto es supremamente relevante. Fíjense que
Yo incluso saco esta gráfica en consulta, la tengo impresa porque es la única forma en la que puedo muchas veces mostrarle a los pacientes lo que les acabo de decir. Si yo tengo insuficiencia cardíaca y estoy en una clase funcional 1 NIJA, es decir, estoy haciendo mi vida normal, trabajo, voy al trabajo, no me hospitalizo, mi supervivencia a 24 meses es casi igual a tenerme que trasplantar. Por tanto, si yo estoy así de bien, en ese momento todavía no es la opción para ser trasplantado, y ahí es cuando los pacientes se convencen de que podemos esperar un poco antes del trasplante. Diferente es donde yo estoy en una clase funcional 4, vivo hospitalizándome, ya no siquiera soy capaz de pararme para ir al baño, me tienen que ayudar. Ese grupo de pacientes, si uno no los trasplanta, fíjense cuál es su supervivencia menor al 20% a 24 meses comparado con haber sido trasplantado. Es decir, esos son los pacientes que trasplantamos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Yo les quería mostrar cuáles son las indicaciones de trasplante para que conozcan, porque tenemos que dejar el laboratorio muy claro, el protocolo pretrasplante y las características que tiene para uno poder seleccionar el paciente. O sea, una vez nosotros decimos, sí, usted tiene indicación de trasplante porque su insuficiencia cardíaca es avanzada, porque ya agotamos todas las posibilidades terapéuticas, aparte de la indicación médica, pues tenemos que corroborar que el paciente no tenga contraindicaciones, y ahí se hace fundamental. Aquí les recorté lo que nosotros consideramos, este es el protocolo de trasplante de la cardio, esto es lo que nosotros hacemos antes de trasplantar a un paciente. Aquí está lo que corresponde a la parte de laboratorio, pues este es el motivo por el que estamos acá, dejé por aparte las cosas que no son de laboratorio, pero fíjense lo importante de tener a la cabecera del paciente una muy buena inspección de enfermedades que el laboratorio nos podría ayudar a responder de entrada, que podrían llevar a que el paciente no fuese candidato. Entonces, por ejemplo, en la izquierda ustedes ven, siempre evaluamos la función hepática, a pesar de que en Medellín se hace trasplante de 2 órganos sólidos, uno no trasplanta en forma rutinaria corazón y hígado, entonces hay que estar muy seguro que el paciente tenga muy buena función hepática para que, como les digo yo, aguante el batacazo del trasplante de corazón. Fíjense que tenemos todas las infecciosas, es fundamental porque ya les voy a mostrar que la primera complicación post-trasplante es tener infecciones por los inmunosupresores. Entonces buscamos citomegalovirus, buscamos Chagas, buscamos Epstein-Barr, toxoplasma, entre otros. También ahí van a ver enumerados la importancia del estado nutricional del paciente, proteínas, colesterol, perfil de lípidos, y sobre la derecha de ustedes pues evidentemente hay que hacer un hemograma, y están 2 cosas muy importantes que les quería como hoy recalcar del laboratorio a la cabecera del protocolo de trasplante, como son los HLA, los anticuerpos citotóxicos y los PRA. ¿Por qué? Porque ustedes nos van a escuchar a nosotros los de trasplante hablar mucho de eso. Eso es súper importante pretrasplante y hace parte de la ayuda que el laboratorio nos da a nosotros. Entonces, ¿qué son los PRA? Ustedes vieron las infecciosas, vieron las que tienen que ver con el hemograma, función renal y función hepática, pero los PRA es el porcentaje de reactividad de anticuerpos. Fíjense que el rechazo mediado por anticuerpos tiene un peor impacto en el pronóstico post-trasplante de lo que todos creíamos. Nosotros pensábamos más o menos como hasta el 2007 que la única forma de rechazar un injerto de corazón era celular. Ya sabemos que los injertos cardíacos también se rechazan de forma humoral. Entonces, el advenimiento del monitoreo de anticuerpos y estrategias que nos permitan saber si nuestro paciente ya está sensibilizado al injerto hace parte de una herramienta fundamental para poder trasplantar. Y los PRA nosotros los pedimos al laboratorio, ellos nos cuantifican en porcentaje, como lo ven ustedes acá, qué grado de aloinmunización humoral tiene el paciente, eso se expresa en porcentaje y es una herramienta fundamental en la actualidad que nos da el laboratorio para nosotros saber quién se puede trasplantar o quién definitivamente tiene tanto riesgo de un rechazo porque ya está sensibilizado, cuya estrategia probablemente no sea trasplantar sino pensar en otras opciones. En muchos centros del mundo, cuando uno tiene más de 50% de PRA, se considera que es el límite para desensibilizar y contraindica el trasplante. O sea, la probabilidad de que poniéndole un corazón a ese paciente de cualquiera de nuestra población haga rechazo porque ya tiene sensibilidad a los anticuerpos es tan alta que contraindica ser trasplantado. Entonces yo creo que esto es una herramienta muy importante que el laboratorio nos aporta en el protocolo pretrasplante. Lo hacemos como en la muestra donde tomamos todo lo del protocolo, lo reevaluamos 1 o 2 semanas después de transfundirse. ¿Quiénes son los que tienen más riesgo de ya estar sensibilizados? Los pacientes politransfundidos. Nosotras las mujeres sí hemos tenido partos, principalmente esas 2 razones.
Los que ya están alosensibilizados, se recomienda hacer monitoreo en intervalos regulares. Hay algunos pacientes que cuando estamos en el protocolo nos damos cuenta que les está pasando esto, entonces empezamos a hacer control rutinario para tomar la decisión en el camino si se contraindica o no el trasplante o si seguimos adelante. Y en los no sensibilizados se recomienda un monitoreo cada 6 meses cuando ya están en lista de espera. ¿Qué otra cosa es súper clave que el laboratorio nos aporta pretrasplante? Algo que nosotros llamamos el cross-match, que consiste en el análisis de la sensibilización humoral específica del receptor contra el donante. Esto es muy bonito. Cuando nosotros ya sabemos que tenemos disponible un corazón para uno de nuestros pacientes en lista de espera, hacemos un cross-match en tiempo real, es decir, cruzamos la muestra que ya tenemos guardada del paciente con una muestra del donante en el sitio donde esté ubicado, y esto lo hacemos en conjunto con el laboratorio de inmunología de trasplantes de la CIU, y ellos tienen una base de datos muy bonita donde tienen genotipificado a casi toda la población de Antioquia de forma poblacional, y nos dicen, ojo que con ese donante usted va a tener alta posibilidad de rechazo, y nos ha tocado en algunas ocasiones con el cross-match en tiempo real decir, ese corazón para ese paciente no nos va a servir por el alto riesgo de rechazo. Otra cosa súper chévere que tiene el laboratorio. Y antes de mostrarles lo que hacemos post, pues también es muy importante de las pruebas que estamos utilizando para valorar el estado inmunológico del paciente. La tuberculosis es más frecuente en los pacientes con trasplante de órgano sólido que con cualquiera de los demás, y además es muy fatal. Por eso buscar si el paciente tiene o no una tuberculosis latente previa al trasplante es fundamental, y van a ver que en el protocolo de nosotros está la tuberculina, que es el primer contacto con el bacilo que genera respuesta inmune de tipo celular, pero también hemos estado haciendo IGRA, ya lo hacemos en la clínica, que valora también la respuesta inmunitaria, es más sensible y específica, y se las quería traer porque a veces hay la duda ahí de cuál hacer. Lo que siempre preferimos es hacer la PPD, pero cuando el paciente está hospitalizado, que nos pasa con mucha frecuencia, que está muy mal, que la tengo yo en la UCI soportado y no va a poder ir a la PPD, el medir IGRA se ha convertido en una oportunidad muy grande para saber cuál es el estado de ese paciente previo al trasplante. Vámonos ahora a en qué aporta el laboratorio después de que uno ha sido trasplantado. Ya les mostré, fundamental, es parte del protocolo pretrasplante cumplir con las características que les mostré, pero yo sí que creo que es fundamental posteriormente. ¿Por qué? Porque la atención post-trasplante se dirige a preservar la función del injerto y minimizar el riesgo de varias cosas. Minimizar el riesgo de rechazo, si uno rechaza el corazón injertado se muere de falla cardíaca nuevamente. Minimizar o vigilar la respuesta a la terapia farmacológica inmunosupresora. Eso es fundamental porque es la manera en la que nosotros sabemos si ese paciente se está recibiendo las dosis adecuadas de la terapia inmunosupresora, sin que sean tan bajitas que lo pongan en riesgo de rechazo, ni sin que sean tan altas que lo pongan en riesgo de toxicidad asociada. Y por último, los trasplantados hacen tantas complicaciones, enfermedad renal, diabetes asociada a trasplante, dislipidemia, que ahí sí que es fundamental seguirlos adecuadamente. Y esta diapositiva es chévere porque fíjense que lo que logró que el trasplante pudiera evolucionar a lo que hay ahora, estoy hablando de trasplante de corazón, pero aplica para todos los trasplantes, es el desarrollo de la terapia inmunosupresora. O sea, poder inmunosuprimir los pacientes es lo que permite que ahora yo les diga que nuestros pacientes viven 12 años y medio en promedio después de ser trasplantados, aunque ayer tuve consulta de trasplante y vi un paciente que lleva 34 años trasplantado. Entonces, en esa relación con eso, es la terapia inmunosupresora la que nos permitió llegar a semejante éxito en una terapia. Pero la terapia inmunosupresora trae consecuencias tanto desde el punto de vista infeccioso como de la alteración de todos los órganos. Y esta gráfica ha mostrado como la evolución en los últimos 10 años de la terapia inmunosupresora parados a lo que hacemos ahora en corazón, que es la terapia con tacrolimus micofenolato y las opciones adicionales que tenemos como everolimus, y obviamente con el gran elemento que es los esteroides, que es la prednisolona. Y fíjense acá que es muy bonito cómo la infección lidera en rojo para ustedes todas las complicaciones post-trasplante, dado la mano de lo que les acabo de mostrar. Si lo más importante es inmunosuprimirlo, pues lo que va de la mano de las complicaciones post-trasplantes en el seguimiento es la infección. No hay que dejar de lado el rechazo, que es el amarillo, la malignidad, y ahí ahorita les voy a mostrar que es importante en cáncer también, y el rechazo. Entonces, estos son los esquemas actuales de terapia inmunosupresora en trasplante, es el que utilizamos nosotros en la cardio. Estamos acá con un inhibidor de la calcineurina, que puede ser ciclosporina o tacrolimus. Le sumamos, fíjense pues la combinación que le damos a los pacientes, le damos un inhibidor de la calcineurina, le damos un antiproliferativo y le sumamos un esteroide.
que puede ser azatioprina, micofenolato, o si hay necesidad, luego le sumamos everolimus o sirolimus. O sea, le estamos dando un cóctel inmunosupresor bueno al paciente que le va a llevar a todas las consecuencias de lo que les voy a mostrar y de por qué hay que seguirlos adecuadamente. No solamente eso es importante, sino que fíjense la cantidad de interacción farmacológica que tiene la terapia que uno le da a los pacientes con trasplante. Esto es muy bonito porque miren, hay muchos que aumentan los niveles de los anticalcineurínicos, los mismos antibióticos, hay otros que los disminuyen, hay otros que les generan nefrotoxicidad, de ahí que por eso en la gráfica no me detuve, pero la enfermedad renal crónica asociada al trasplante también es altísima la incidencia, y ahí hace parte muy importante, que les hablé ahorita de la importancia de los PRA, les quiero hablar en segundo momento la importancia de la medición de los niveles séricos de la terapia inmunosupresora, que es esta que está acá. Nosotros siempre tratamos de medir niveles Valle de los pacientes que están tanto con tacrolimus, que esta es la recomendación de cómo lo hacemos. Uno puede tomar tacrolimus de liberación inmediata o de liberación prolongada, y de acuerdo a eso medimos a las 12 horas o a las 24 horas. Acá están cómo los ajustamos de acuerdo al momento en el que el paciente está del trasplante, si está recién trasplantado, cómo deben ser los niveles, si está 3 a 6 meses o si está más de 6 meses. O sea, definitivamente acá la medición que el laboratorio nos da de los niveles de la terapia inmunosupresora es fundamental. También lo hacemos con everolimus y sirolimus. Everolimus se pueden medir niveles Valle 12 horas después de la última toma, y se puede medir al menos 5 días después del ajuste, y también nos sirve a nosotros, me sirve a mí en el programa de trasplante, para saber cómo le ajusto la dosis al paciente. Ciclosporina, nosotros todavía utilizamos ciclosporina y esa sí que es importante medir. Los medimos con niveles Valle, relevante también porque este sí que hay que ajustarlo. Aquí a la derecha les puse cómo lo ajusto yo, si tiene menos de 6 meses, si tiene de 6 a 12 meses, 13 meses o más de 6 meses, y fundamental porque con eso ajustamos si estamos combinando la terapia. Con micofenolato, ¿qué hacemos? Cuando revisé el tema no me había dado cuenta que se pueden medir niveles de micofenolato, nunca lo hacemos ni rutinariamente, pero ahí aprendí que se puede hacer cuando hay disfunción crónica del injerto. Hay que evaluar cuando tiene mayor indicación, pero lo que sí le monitorizamos al micofenolato es su toxicidad más temida, que es el desarrollo de linfopenia. Entonces, cuando el paciente está con micofenolato, le pedimos siempre hemograma. ¿Qué monitorizamos con respecto a infección? Miren la importancia, el 65% de los pacientes trasplantados tienen alguna infección en el primer año, el 85 a 5 años y más del 90% a 10 años tuvieron alguna infección asociada con la terapia inmunosupresora. Esto va a tener que ver con, entre más inmunosuprimido esté, pues más le protejo el órgano al paciente, pero más riesgo tiene de infección, y hay que estar atento tanto al donante como a la fuente de infección. Ellos te pueden infectar como así se nos murieron un montón por COVID, pues se pueden infectar de lo que sea. Y nosotros tenemos como unos tiempos en cuando es más probable que le dé X o Y infección. Tempranamente, miren, están las bacterianas asociadas al procedimiento quirúrgico, en la forma intermedia y tardía, otras diferentes. ¿Cuáles son los microorganismos a los que nosotros siempre tenemos el ojo abierto? Y ahí el laboratorio es muy importante, estos que les enumero acá, y principalmente les voy a hablar de citomegalovirus porque es el germen al que más temor le tenemos nosotros en post-trasplante. Resulta que no hay un biomarcador para que a mí me digan, Catalina, tienes muy inmunosuprimido ese paciente o no muy inmunosuprimido. No existe como en VIH el conteo de CD4. Aquí la única forma de nosotros que tenemos de saber el estado de inmunosupresión es midiendo los niveles, pero a veces eso no nos predice la probabilidad que el paciente se nos infecte. Y lo peor de todo esto es que entre más episodios tenga infección y nosotros tengamos que hacer más tratamiento para rechazo, pues el número de infecciones van a aumentar. ¿Cuáles son las infecciones que siempre buscamos? Les voy a ir mostrando. Herpes virus, hasta el 35% de los pacientes trasplantados desarrollan infección por herpes oral. Acá les tengo las formas de manifestación. Este es un herpes labial, este es un herpes intraoral de uno de los niños de nosotros con trasplantados, y también se pueden presentar esofagitis por herpes. Y les decía que de este grupo el que más le tememos es al citomegalovirus, porque es la infección más grave e importante de los trasplantados cardíacos, ocurre entre los 30 a 90 días, va desde simplemente febril hasta compromiso hepático, pulmonar, renal, etcétera. Nosotros se solía hacer el diagnóstico por cultivo, pero ahora hacemos antigenemia o carga viral. Esta es una pneumonitis por citomegalovirus. Le tenemos un temor horrible en los 30 primeros días post-trasplante. Tenemos también colitis por citomegalovirus o retinitis por citomegalovirus. Con Epstein-Barr, más que infección, también puede haber enfermedad linfoproliferativa asociada a trasplante, es decir, linfoma, y también los vemos, y por eso vieron ahorita la curvita de cáncer post-trasplante. En hongos tenemos cándida, tenemos aspergillus, y candidiasis esofágica es una de las principales que vemos en los trasplantados de nosotros.
Neumocistis no podemos negar que es supremamente importante en este grupo. Vámonos para otras dos complicaciones, falla renal, de ahí que la creatinina y la valoración de la función renal es fundamental. El 8.6% de los pacientes trasplantados, no solamente por los inhibidores de la calcineurina, sino por todo lo que les va pasando en el desarrollo del trasplante, se vuelven renales crónicos. Y lo peor es que miren las curvas de supervivencia a medida que declina la función renal. Muchos de nuestros pacientes trasplantados terminan muriendo es de la enfermedad renal crónica, a pesar de que el injerto se conserva y se conserva adecuadamente. Diabetes, ahí el laboratorio también es fundamental. 20% de los pacientes post-trasplante que no eran diabéticos se vuelven diabéticos después del trasplante. Tiene mucho que ver con la terapia inmunosupresora, nuevamente con los inhibidores de la calcineurina y con los esteroides, pero también se han implicado los mTOR, o sea, las terapias más recientes. Nosotros estamos acá metidos, esta es una de las principales razones por las que tenemos tanta diabetes y es nuestra raza. Y lo otro que es muy importante es que esto también empeora el pronóstico del paciente trasplantado, no solamente porque lo hace más susceptible a vasculopatía del injerto, sino a todo el montón de complicaciones de la diabetes. Hipertensión, este es radical, más del 90% de los trasplantados se vuelven hipertensos, eso es un número enorme, tiene que ver con la terapia, pero también tiene que ver con que se pueden volver más obesos al sedentarismo, etcétera, y también ensombrece el pronóstico, de ahí que nosotros siempre le hacemos seguimiento a la parte de la presión. Dislipidemia, las anomalías lipídicas van del 60 al 81% de los trasplantados cardíacos y eso tiene relevancia con toda la enfermedad. Apenas hasta ahora se sabe que hay que buscarle metas de colesterol, hasta hace unos años no se les buscaba el tratamiento específico, pero ya sabemos que hay que ser igual de exigentes en el colesterol y en la presión y en la diabetes del trasplantado al que no está trasplantado. Cáncer, importantísimo, las enfermedades malignas se incrementan con cualquier trasplantado y tiene que ver con la terapia inmunosupresora también. El cáncer más importante de ellos es el de piel, pero también tienen cáncer de próstata, cáncer de pulmón, malignidad. Yo tengo un trasplantado que ha tenido 2 malignidades, es decir, esto es supremamente importante para el seguimiento. Y en el otro donde es importante el laboratorio es porque ellos también hacen enfermedad ósea asociada por corticoides. En el primer año la tasa es altísima, 6 a 11% la pueden desarrollar por el uso de prednisolona de esteroide, de ahí que el laboratorio también es fundamental, no solamente para evaluar el metabolismo calcio-fósforo, sino para hacer el seguimiento. ¿Qué le veo yo en el futuro del laboratorio del trasplante ya para terminar? Es que yo ya les mostré qué hacemos antes, qué hacemos durante el seguimiento a trasplante. Yo no consigo seguir estos pacientes sin todas las herramientas que les acabo de mostrar por todo lo que les puede pasar durante el seguimiento, pero veo cosas muy interesantes y les voy a mostrar qué puedo pensar yo que tiene de impacto el laboratorio en el futuro. Y es que si bien en este momento sigue siendo la biopsia endomiocárdica la forma en la que nosotros diagnosticamos rechazo, estos pacientes los sometemos a una biopsia cada semana el primer mes, luego una biopsia cada 3 meses el primer año y luego una biopsia cada año los 5 primeros años. Fíjense, hicieron la cuenta, da como 16 biopsias en los 5 primeros años con un montón de riesgos. Estamos hablando de biopsia endomiocárdica en salas de hemodinámica. Sigue siendo el gol estándar, sigue siendo el gol estándar de encontrar el infiltrado de monocitos mononuclear de linfocitos predominantemente, y esta es la forma en la que nosotros sabemos que alguien está rechazando un corazón. Pero hay cosas muy chéveres que se avecinan en el laboratorio y son mediciones no invasivas de la posibilidad de rechazo. Por eso esta publicación es muy chévere, donde dice de este año del JAC, ¿será que ya se viene el final, el advenimiento del final de la biopsia y habrán otras formas no invasivas de rechazo? Yo estoy convencida que sí, porque ahora tenemos formas de medir a través de DNA de doble cadena o de DNA y anti-DNA quién está haciendo sin necesidad de biopsia rechazo del injerto. Eso me parece muy interesante, no solo porque ya les he dicho las complicaciones, el número de biopsias que requiere un paciente trasplantado, sino que esto va a ser simplemente tomar una muestra del paciente y nos va a permitir a nosotros con un grado de certeza importante, fíjense acá, combinando no solamente el estado clínico del paciente, sino por ejemplo el DNA de doble cadena, cuál es la probabilidad de que el paciente desarrolle rechazo, y de esa manera, miren, poco probable, considerar de una vez rechazo y dar tratamiento, evitando someter al paciente a más biopsias. Entonces yo creo que se vienen cosas muy interesantes en el seguimiento también de trasplante de corazón desde el laboratorio, que va a superar cosas más invasivas a la que le teme tanto el paciente como le temo yo como su médica. Entonces, para concluir, les quería mostrar a
rasgos cuál es el papel del laboratorio en trasplante. El seguimiento estrecho del paciente trasplantado es lo que nos ha permitido tener un programa exitoso y que con todos estos años tengamos pacientes 34 años vivos con un trasplante de corazón. Controlar las enfermedades que arrastra el paciente o que adquiere luego del trasplante es fundamental porque eso preserva el órgano, preserva la supervivencia del paciente y ahí el laboratorio es fundamental, antes, durante y después, y creo que en el futuro se vienen cosas adicionales en las que nos pueden ayudar. Y hay que reconocer esto, antes de finalizar, que el trasplante es cambiar una enfermedad por otra y por eso yo siento al paciente y a su familia y le digo, sí, te estás tomando 10 pastillas, pero vas a empezar a tomarte 15, pero mejora calidad de vida, mejora expectativa de vida y es donde uno hace la balanza y le explica todo esto que le está pasando al paciente y eso es lo que convierte esto en un lazo vinculante para el paciente y para el médico, es la manera en la que el paciente se adhiere a sus 15 pastillas, a estar chuzando cada mes que viene donde mí para 50 exámenes como dicen ellos, para 5 frascos, yo no sé si son 5 frascos, doctor Estrada, pero ellos dicen que los desangran cuando vienen al control. Y creo que es la única forma, explicándole lo que yo les acabo de mostrar, que va a adherirse a semejante terapia. Muchísimas gracias.